Hola, soy Gilberto, tu narrador esta noche. Estoy aquí para ayudarte a relajarte y desconectarte. Ponte cómodo y cierra los ojos si lo prefieres. No importa dónde estés, estamos juntos en este viaje. Dime, ¿qué hora es donde te encuentras ahora? ¿Y de qué parte del mundo me estás escuchando? Me encantaría saberlo. Antes de que caigas en un sueño profundo, recuerda darle me gusta y suscribirte para más relatos. Ahora respira hondo y prepárate, porque la primera historia comienza. La lluvia caía de forma constante, suave pero firme, sobre el tejado de la vieja cabaña. El sonido rítmico de las gotas contra las ventanas parecía formar una melodía tranquila, casi hipnótica. El bosque que rodeaba la cabaña estaba sumido en una penumbra espesa, donde solo las luces doradas del interior rompían la oscuridad. Las hojas húmedas brillaban bajo el tenue resplandor de la luna escondida entre nubes. Adriana, una joven que había decidido tomarse unos días de retiro, se sentó en el viejo sillón de madera. Un libro abierto descansaba en su regazo, pero sus ojos se perdían más allá de las páginas, fijándose en la ventana. Afuera, las sombras de los árboles se balanceaban con el viento, proyectando figuras que parecían moverse en una danza lenta y misteriosa. Era su tercera noche en la cabaña, y aunque todo había sido pacífico, había algo en el silencio que la inquietaba. No era el silencio en sí, sino lo que parecía ocultar. De vez en cuando, el crujido de la madera bajo sus pies rompía la calma, y su respiración se volvía un poco más profunda. Dejó el libro a un lado y se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. Observó el bosque. Las ramas se mecían suavemente, pero de repente, algo llamó su atención. Una sombra, o quizás solo un reflejo, se movió entre los árboles. Se quedó quieta, esperando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. No había nada. Solo el viento y la lluvia. Respiró hondo y se alejó de la ventana, convencida de que solo era su imaginación. A veces, el aislamiento hacía que la mente jugara trucos extraños. Volvió a sentarse, cerrando los ojos por un momento. El sonido de la lluvia era casi terapéutico, un bálsamo para el alma inquieta. Pero entonces, un golpeteo suave la hizo abrir los ojos de nuevo. Provenía de la puerta principal. No un golpe fuerte, sino algo sutil, casi como un roce. Se puso de pie, su corazón latiendo un poco más rápido. La cabaña estaba lejos de cualquier sendero transitado, y nadie había sabido que estaría allí. Se acercó a la puerta, apoyando la oreja contra la madera. Silencio. Giró el pomo con cuidado y abrió ligeramente. La lluvia entraba en pequeños hilos, y la oscuridad del exterior parecía aún más densa. No había nadie. Solo el bosque y el sonido de las gotas golpeando las hojas. Cerró la puerta, sintiéndose un poco tonta. Quizás una rama había golpeado con el viento. Pero, al darse la vuelta, algo más llamó su atención. Las luces de la sala parpadearon brevemente. Un pequeño temblor recorrió su espalda. La electricidad en esa zona era inestable, se dijo. Algo normal en un lugar tan remoto. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Se sentó de nuevo, intentando retomar la lectura. Las palabras se desdibujaban, y su mente volvía a la ventana. Las sombras en el bosque seguían allí, pero ahora parecían más definidas. Casi humanas. Cerró el libro y apagó la lámpara. Tal vez, pensó, el cansancio le estaba jugando malas pasadas. El silencio se hizo más profundo, solo roto por el incesante golpeteo de la lluvia. Adriana se recostó en el sillón, dejando que la oscuridad la envolviera. Pero entonces, escuchó un susurro.
no venía de fuera, sino de dentro de la cabaña. Algo leve, casi imperceptible. Se levantó de nuevo, su corazón ahora latiendo con fuerza. «¿Hola?». Su voz sonó débil en la penumbra. No hubo respuesta. Caminó lentamente hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. La madera crujía bajo sus pies descalzos. La penumbra del pasillo era más espesa, y las sombras parecían alargarse a medida que avanzaba. Pasó junto a un espejo antiguo colgado en la pared. Por un momento, creyó ver algo moverse en el reflejo. Se detuvo, mirando fijamente. Nada. Solo su propio rostro, pálido y tenso. Al llegar a la última puerta, la abrió lentamente. Era la habitación principal. Todo parecía en orden. Pero, al mirar la ventana, vio algo que la hizo contener la respiración. Una figura, quieta, en el borde del bosque. No se movía, solo estaba allí, bajo la lluvia, mirándola. Cerró los ojos y los volvió a abrir. La figura había desaparecido. Se alejó de la ventana, sintiendo el frío recorrerle la espalda. Regresó a la sala, encendiendo la lámpara de nuevo. La luz cálida llenó el espacio, pero la sensación de inquietud persistía. Se sentó, abrazándose las rodillas. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez era la soledad. La noche avanzó, y el sonido de la lluvia se hizo más fuerte. Adriana cerró los ojos, intentando relajarse. Pero justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, el golpeteo en la puerta volvió. Esta vez, más insistente. Se levantó, sintiendo el corazón en la garganta. Abrió la puerta de golpe. Nada. Sin embargo, al mirar al suelo, vio algo que no había estado allí antes, un pequeño objeto, envuelto en tela. Lo recogió con cuidado y lo desdobló. Era una llave antigua, de metal frío. Miró a su alrededor, pero no había señales de nadie. Cerró la puerta y se quedó mirando la llave en sus manos. No pertenecía a ninguna de las cerraduras de la cabaña. ¿Qué puerta abría? ¿Quién la había dejado allí? Se sentó, sintiendo el peso del misterio en el aire. La lluvia continuaba, y las sombras del bosque parecían acercarse cada vez más. Adriana sabía que esa noche no dormiría. La cabaña, con todo su silencio y su calma aparente, guardaba secretos que no quería revelar. Y el bosque, bajo la lluvia, los observaba en silencio. La tarde caía suavemente sobre el pequeño pueblo de Rivenal, donde el tiempo parecía moverse más despacio. Entre colinas onduladas y bosques interminables, había una cabaña antigua, escondida a un lado de un sendero poco transitado. Las ventanas de la cabaña reflejaban la luz dorada del atardecer, mientras el viento susurraba entre los árboles. El sonido de la lluvia, fina pero constante, se mezclaba con el murmullo lejano de los árboles. Lucía, una joven que había llegado al pueblo en busca de tranquilidad, estaba sentada en el porche de la cabaña. Había alquilado el lugar por unos días, con la esperanza de encontrar inspiración para sus pinturas. A su alrededor, todo era quietud, el susurro del viento, el golpeteo suave de la lluvia sobre el techo y el aroma a tierra mojada que llenaba el aire. La cabaña, con su estructura de madera y su interior acogedor, parecía perfecta. Sin embargo, había algo en el silencio que le resultaba diferente. No incómodo, pero tampoco del todo calmado. Era como si el bosque que rodeaba la cabaña ocultara algo más, algo que solo se podía percibir en los márgenes de la conciencia. Esa noche, cuando la lluvia arreció, Lucía se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas golpeaban el cristal. El interior de la cabaña estaba iluminado por una lámpara de aceite,
cuya luz proyectaba sombras suaves sobre las paredes de madera. Todo parecía en calma, pero entonces, un sonido lejano rompió la quietud. Era apenas un susurro, casi imperceptible, como una brisa arrastrando hojas secas. Se levantó y miró hacia el bosque. Las sombras de los árboles se movían con el viento, pero por un instante, le pareció ver algo más, una figura, o quizás solo una sombra, deslizándose entre los árboles. Parpadeó, tratando de enfocar mejor la vista, pero no había nada. Solo la lluvia y las sombras danzantes. Respiró hondo y volvió a sentarse, convencida de que su mente le estaba jugando una mala pasada. La soledad y el silencio del bosque podían hacer que uno viera cosas. Sin embargo, la sensación de que algo la observaba no desaparecía. A la mañana siguiente, el sol apenas logró abrirse paso entre las nubes. Lucía salió a dar un paseo por el bosque, llevando consigo su cuaderno de bocetos. El sendero estaba cubierto de hojas húmedas, y el aire tenía un aroma fresco y limpio. Caminó despacio, dejando que el entorno la envolviera. Mientras avanzaba, notó algo extraño. El bosque parecía más denso, más oscuro. Las sombras entre los árboles eran más profundas, como si ocultaran algo. A lo lejos, escuchó un sonido, un susurro, suave, casi como un eco. Se detuvo, agudizando el oído, pero el sonido se desvaneció. Decidió regresar a la cabaña, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Al llegar, notó algo en la puerta, una pequeña marca, como un símbolo tallado en la madera. No lo había visto antes. Se inclinó para observarlo más de cerca, pero no reconoció la forma. Era solo un pequeño detalle, pero algo en él la hizo sentir incómoda. Esa noche, la lluvia volvió a caer con fuerza. Lucía encendió la lámpara de aceite y se sentó junto a la ventana, intentando dibujar. Pero su mente no podía concentrarse. El sonido de la lluvia parecía más fuerte, y el susurro del viento entre los árboles se asemejaba a voces lejanas. De repente, la lámpara parpadeó. La luz titiló por un instante, y en la penumbra, Lucía creyó ver una sombra moverse en el espejo del salón. Se levantó, sintiendo un escalofrío. Se acercó al espejo, pero no vio nada. Solo su reflejo, con una expresión tensa. «Es solo mi imaginación», se dijo en voz baja. Pero entonces, escuchó un sonido. Un crujido suave, proveniente del porche. Se acercó lentamente a la puerta y la abrió con cuidado. La lluvia caía en hilos finos, y el bosque estaba envuelto en una bruma espesa. No había nadie. Pero, al bajar la mirada, vio algo en el suelo, una llave antigua, de metal oscuro. La recogió, sintiendo el frío del metal en sus dedos. No pertenecía a ninguna de las cerraduras de la cabaña. ¿De dónde había salido? Cerró la puerta y se quedó mirando la llave, perdida en sus pensamientos. La sensación de ser observada era ahora más intensa. Miró hacia la ventana, y por un instante, creyó ver una figura en el borde del bosque. Una figura alta, envuelta en sombras. Pero cuando parpadeó, había desaparecido. El sonido de la lluvia parecía más fuerte ahora, casi ensordecedor. Se sentó en el sillón, sosteniendo la llave. La lámpara parpadeaba de vez en cuando, proyectando sombras que parecían moverse por las paredes. El tiempo se alargaba, y cada minuto parecía más denso que el anterior. Finalmente, decidió subir a su habitación, con la esperanza de que el cansancio la ayudara a dormir. Dejó la llave sobre la mesita de noche y se acostó, escuchando el sonido de la lluvia. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Entonces, escuchó el susurro de nuevo. Esta vez, más claro. «¿Lucía?» Abrió los ojos de golpe,
su corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, pero no había nadie. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara. Se levantó, sintiendo un frío inexplicable. La llave seguía sobre la mesita, pero ahora parecía brillar débilmente. La tomó y bajó de nuevo al salón. El espejo la esperaba, con su reflejo oscuro. Se acercó, y por un instante, vio algo moverse detrás de ella. Se giró, pero no había nada. Volvió a mirar el espejo, y entonces lo entendió: la llave no abría una puerta física. Era una llave para algo más profundo, algo que el bosque intentaba mostrarle. Cerró los ojos, respirando hondo. La cabaña, la lluvia, el bosque, todo estaba conectado. Y en ese momento, el susurro se convirtió en un murmullo suave, casi reconfortante. No está sola. Cuando abrió los ojos de nuevo, la cabaña parecía diferente. Más tranquila, más completa. La llave, ahora tibia en su mano, parecía haber cumplido su propósito. La dejó en la mesa, y por primera vez en días, sintió paz. El bosque seguía allí, bajo la lluvia, sus sombras danzando. Pero ahora, Lucía sabía que no eran solo sombras. Eran guardianes, testigos de historias antiguas, susurros de un tiempo que solo el silencio podía revelar. Se sentó de nuevo junto a la ventana, escuchando la lluvia. La calma había regresado, y con ella, un entendimiento profundo. Algunas llaves no abren puertas, sino secretos que solo el bosque puede susurrar. Y en la penumbra de la cabaña, entre el susurro de la lluvia y las sombras del bosque, Lucía cerró los ojos, finalmente en paz. En la costa de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las olas golpeaban con suavidad las rocas y la bruma cubría el horizonte, se encontraba un faro solitario. Había estado allí durante siglos, vigilando el mar con su luz tenue y constante. Los habitantes del pueblo decían que, en las noches más tranquilas, uno podía escuchar voces provenientes del faro, susurros que se confundían con el sonido del viento. Alicia había llegado al pueblo en busca de inspiración. Escritora de novelas cortas, había oído hablar del faro y de las leyendas que lo rodeaban. Decidió hospedarse en una pequeña posada cercana a la costa, con la idea de visitar el faro cada noche, explorando su historia, tal vez, encontrar la trama de su siguiente relato. La primera noche, la marea estaba alta y la neblina era espesa. Alicia caminó por la playa, sintiendo la arena húmeda bajo sus pies, mientras el sonido de las olas la envolvía. El faro, en lo alto de un acantilado, emitía su luz blanca y tenue, girando lentamente. Subió las escaleras de piedra que llevaban al faro, cada paso acompañado por el eco de sus propios movimientos. La puerta de madera crujió al abrirse, y el interior la recibió con un silencio profundo, interrumpido solo por el lejano sonido del mar. El faro estaba vacío. La sala principal tenía muebles antiguos cubiertos de polvo y una escalera de caracol que llevaba a la parte superior. Subió despacio, sintiendo el aire frío envolverla. Al llegar a la cima, se encontró con la linterna que giraba lentamente, iluminando la noche en intervalos. Se asomó por una de las ventanas, observando la inmensidad del mar. De repente, un susurro rompió el silencio. Era tan suave que, al principio, pensó que era el viento. Pero luego, lo escuchó de nuevo, más claro. ¿Alicia? Se giró de golpe, su corazón latiendo con fuerza. No había nadie. La sala estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz que entraba a intervalos. Respiró hondo, intentando calmarse. Debía ser su imaginación. La mente jugaba trucos extraños en lugares así. Decidió bajar,
pero al llegar a la sala principal, notó algo que no había visto antes, un diario viejo sobre una mesa de madera. La cubierta estaba desgastada y las páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de notas, escritas con una caligrafía apurada. El faro guarda secretos. Escucho voces cada noche. No sé si vienen del mar o de las paredes. No estoy solo aquí. Alicia sintió un escalofrío. Pasó las páginas, encontrando más anotaciones. Cada una hablaba de las voces, de susurros que parecían llamarlo, de sombras que se movían entre las luces del faro. Decidió llevarse el diario a la posada para leerlo con más calma. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana de su habitación, Alicia leyó cada página, sintiendo que una historia empezaba a formarse en su mente. Las voces parecían provenir de antiguos guardianes del faro, almas que habían quedado atrapadas entre el mar y la bruma. Cada relato hablaba de un farero diferente, cada uno desaparecido misteriosamente. Ninguno había dejado el faro de forma natural. La segunda noche, Alicia volvió al faro. Esta vez, la sensación de ser observada era más intensa. Subió de nuevo a la cima, pero ahora, el susurro era más fuerte, casi como un murmullo constante. ¿Qué quieren?, preguntó en voz baja, sintiéndose un poco tonta por hablarle al vacío. El silencio fue su única respuesta. Pero cuando bajaba la escalera, el diario, que había dejado en la sala principal, estaba abierto en una página específica. Una frase estaba subrayada. Escucha con el corazón, no con los oídos. Se quedó mirando el diario, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidió sentarse en uno de los viejos sillones, cerrando los ojos y concentrándose en el sonido del mar. Poco a poco, el murmullo se hizo más claro, como si las voces le estuvieran susurrando directamente al alma. Estamos atrapados. La voz era apenas un suspiro, pero llena de tristeza. Alicia abrió los ojos, su mente llena de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban atrapados? Miró alrededor, pero el faro seguía vacío. La tercera noche, la bruma era más espesa y el viento soplaba con fuerza. Alicia subió de nuevo, esta vez con una sensación de propósito. Al llegar a la cima, se paró frente a la linterna, observando cómo la luz cortaba la oscuridad. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. El viento pareció calmarse por un momento, y entonces, lo entendió. El faro no solo guiaba a los barcos. Era un puente, un punto de conexión entre dos mundos. Las voces no eran solo ecos, eran llamados de ayuda. Se acercó a la linterna, tocando la fría superficie del metal. Cerró los ojos, concentrándose en las voces. Los liberaré, susurró. La luz del faro pareció brillar con más intensidad por un momento, y el susurro se convirtió en un murmullo de gratitud. Cuando abrió los ojos, la sala estaba en calma. El faro parecía diferente, más ligero. Alicia bajó las escaleras, sintiendo que algo había cambiado. Al salir, la bruma comenzaba a disiparse, y el sonido del mar era más suave. Miró hacia atrás, y por un instante, creyó ver figuras en las ventanas del faro, despidiéndose. Regresó a la posada, el diario en sus manos. Esa noche, escribió la historia más hermosa y triste que jamás había creado. No era solo una historia de fantasmas, era un relato de almas perdidas, de susurros en la bruma, y de un faro que había esperado siglos para ser escuchado. Al día siguiente, cuando los habitantes del pueblo pasaron por el faro, notaron algo extraño. La luz, que siempre había sido tenue, brillaba ahora con una claridad que nunca antes habían visto. Como si, finalmente,
el faro hubiera encontrado paz. En lo alto de una colina, a las afueras de un pequeño pueblo envuelto en bruma, había una mansión antigua que los lugareños llamaban la Casa de los Suspiros. Era una construcción elegante pero descuidada, con paredes cubiertas de enredaderas y ventanas polvorientas que reflejaban la luz del atardecer. La gente del pueblo evitaba la casa, no por miedo, sino por respeto a las historias que la envolvían. Decían que, en el jardín trasero, uno podía escuchar susurros suaves entre las hojas, como si las sombras del pasado aún habitaran entre las flores marchitas. Nora, una restauradora de jardines históricos, había llegado al pueblo para devolverle la vida al jardín de la mansión. Le apasionaban los lugares antiguos y olvidados, y la idea de desentrañar los secretos de aquel lugar la llenaba de emoción. La mansión había estado cerrada durante décadas, pero los nuevos dueños querían devolverle su esplendor. La primera tarde, Nora subió por el camino empedrado que conducía a la entrada principal. La puerta de hierro forjado crujió al abrirse, como si le diera la bienvenida a un mundo detenido en el tiempo. El jardín era más grande de lo que había imaginado, senderos cubiertos de musgo, estatuas de piedra cubiertas de líquenes, y un estanque en el centro, donde los lirios marchitos flotaban como recuerdos olvidados. Se puso a trabajar de inmediato, podando arbustos y retirando las enredaderas muertas. Pero a medida que avanzaba, notó algo extraño. En algunos rincones del jardín, las plantas parecían más vivas, más cuidadas. Como si alguien hubiera estado allí, cuidándolas en silencio. Esa noche, mientras revisaba sus notas en la biblioteca de la mansión, encontró un libro antiguo con una cubierta de cuero gastado. Al abrirlo, descubrió que era un diario. Las páginas estaban llenas de dibujos de flores, anotaciones sobre tipos de plantas, pero también historias. Relatos de personas que habían vivido en la mansión siglos atrás, cada una conectada con una parte del jardín. Las flores del este recuerdan a Elisa, quien siempre esperaba al atardecer. El roble central guarda la risa de Tomás, que nunca quiso irse. Nora sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era como si el jardín no fuera solo un lugar, sino un libro abierto, lleno de historias esperando ser escuchadas. A la mañana siguiente, continuó su trabajo. Mientras podaba cerca del estanque, escuchó un susurro. Era tan suave que, al principio, pensó que era el viento. Pero entonces, lo escuchó de nuevo, más claro. No olvides. Se giró, pero no había nadie. Solo el sonido del agua y el crujir de las hojas bajo sus pies. Decidió acercarse al estanque, y allí, entre las piedras cubiertas de musgo, encontró una pequeña llave de bronce. Parecía antigua, como todo lo demás en la mansión. La guardó en su bolsillo, sintiendo que había encontrado una pieza importante del rompecabezas. Esa noche, volvió al diario. Buscó alguna referencia a una llave, pero no encontró nada. Sin embargo, una de las últimas anotaciones llamó su atención. La puerta del tiempo se abre solo para quien escucha. Solo así, las sombras encontrarán la luz. ¿Qué significaba eso? Nora cerró el diario, sintiendo que el jardín guardaba un secreto más profundo de lo que había imaginado. Decidió salir una vez más, bajo la luz de la luna. El jardín, iluminado por la tenue luz plateada, parecía diferente. Más vivo. Caminó lentamente, siguiendo el sendero que rodeaba el estanque. Entonces, la vio, una pequeña puerta de madera, casi oculta entre las enredaderas. No la había notado antes. Sacó la llave del bolsillo y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un susurro, revelando un pequeño patio oculto. En el centro, había un árbol antiguo,
con ramas retorcidas que parecían susurrar al viento. A su alrededor, flores blancas crecían en círculos perfectos. Nora se acercó al árbol, sintiendo una calma profunda. Cerró los ojos y entonces escuchó las voces. No eran palabras, sino recuerdos, risas, suspiros, canciones. Historias que el jardín había guardado durante siglos. Gracias por escuchar, susurró una voz, suave como una brisa. Nora abrió los ojos, pero no había nadie. Solo el árbol, las flores y la sensación de que el jardín la había aceptado. Entendió, entonces, que su trabajo no era solo restaurar las plantas, sino devolverle al jardín su historia. Durante los días siguientes, trabajó con más dedicación. Cada planta, cada piedra, cada rincón del jardín parecía contarle algo. Y poco a poco, el jardín volvió a florecer. Las sombras se desvanecieron, y en su lugar, quedó una paz que envolvía todo el lugar. Cuando terminó su trabajo, Nora se quedó en la mansión una última noche. Caminó por el jardín, ahora lleno de vida, y se detuvo junto al árbol del patio oculto. Cerró los ojos, escuchando el susurro del viento. Las voces ya no estaban allí. Solo quedaba el silencio, un silencio lleno de historias que, finalmente, habían encontrado la luz. Al día siguiente, dejó la mansión, sabiendo que una parte de ella siempre estaría allí, entre las flores y las sombras olvidadas. Era una tarde tranquila, con el cielo teñido de un suave tono anaranjado. El aire fresco del atardecer se filtraba entre los árboles del pequeño bosque que rodeaba la casa, cuyas paredes de piedra parecían absorber la quietud del lugar. El crujir de las hojas caídas y el canto lejano de alguna ave nocturna eran los únicos sonidos que acompañaban el silencio. La casa en el bosque era antigua, pero acogedora. Había estado en la familia de Ana durante generaciones, una propiedad que se pasaba de abuelos a nietos, llena de recuerdos y historias compartidas. Ana había decidido pasar allí unos días para desconectar del bullicio de la ciudad. Quería disfrutar de la calma del lugar, un refugio lejos de todo. Al principio, todo parecía perfecto. Las habitaciones eran amplias y bien iluminadas, y el sonido de la lluvia golpeando suavemente el tejado le proporcionaba una sensación de confort. Sin embargo, había algo peculiar en la atmósfera de la casa. Algo sutil, casi imperceptible. A veces, cuando Ana se sentaba junto a la ventana a leer, podía sentir como si la luz del día se desvaneciera un poco más rápido de lo que debería. Las sombras del atardecer parecían alargarse extrañamente, envolviendo la casa en una penumbra más profunda. La tranquilidad del lugar no era interrumpida por ningún sonido externo, pero, por momentos, el silencio se sentía denso. Esa noche, Ana decidió acostarse temprano. La lluvia había comenzado a caer más fuerte, creando una melodía constante en el techo. Mientras se acomodaba en la cama, una ligera sensación de incomodidad la invadió. No era miedo, no exactamente, pero sí una ligera tensión que no podía identificar. La luz de la lámpara junto a su cama parpadeó una vez, luego dos, y luego se apagó. Ana miró hacia el interruptor, preguntándose si algo había fallado, pero al intentar encenderla de nuevo, la bombilla parpadeó brevemente y se apagó de nuevo. La oscuridad en la habitación se volvió más densa. Un susurro lejano, como el crujido de madera vieja, alcanzó sus oídos, pero se disipó casi de inmediato. Probó cerrar los ojos, sumergirse en el silencio de la casa, pero entonces el sonido de la lluvia, en lugar de ser reconfortante, comenzó a sonar más fuerte, más irregular, como si algo estuviera alterando su ritmo. Ana se giró en la cama, sus ojos recorriendo la habitación. La puerta de la casa estaba cerrada con llave,
pero algo no le dejaba estar completamente tranquila. Pasaron unos minutos, y a lo lejos, pudo escuchar el sonido de un golpe suave, como si alguien hubiera tocado la ventana. Lo primero que pensó fue que era un árbol moviéndose con el viento. Pero cuando la lluvia cesó brevemente, pudo oírlo de nuevo, más claro. Un golpe, seguido de un susurro, tan bajo que casi no podía oírlo. Algo no estaba bien, pero no podía señalar qué exactamente. Con el corazón un poco acelerado, Ana se levantó de la cama. La casa estaba en completo silencio, pero algo en el aire parecía estar distinto. Al acercarse a la ventana, la oscuridad afuera era casi total. Solo las luces distantes de algunas casas cercanas ofrecían una débil perspectiva del bosque. Pero entonces, en un parpadeo, creyó ver una sombra entre los árboles. No era el contorno de un animal, ni de una persona, solo una silueta que se desvaneció tan rápido como apareció. Ana retrocedió. Su respiración se volvió más profunda, y el sonido de la tormenta le pareció ahora inquietante. Al principio, intentó racionalizar todo. El golpe había sido un árbol, el susurro simplemente el sonido del viento. Pero no podía evitar la sensación de que algo la observaba, esperando, justo al borde de su percepción. Decidió ir a la cocina a beber un poco de agua, buscando calmarse. La casa, aunque vieja, siempre había tenido una cierta calidez, y la luz cálida de la lámpara de la cocina la reconfortó por un momento. Pero mientras llenaba un vaso, un leve crujido vino de la sala de estar. Un sonido apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerle detenerse. Ana dejó el vaso sobre la mesa y caminó hacia el pasillo, cada paso resonando suavemente en el suelo de madera. Algo en la quietud de la casa la mantenía en alerta, pero al mismo tiempo le ofrecía una extraña calma. Al llegar a la sala, no vio nada fuera de lo común, pero al mirar hacia el vestíbulo, notó que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. La puerta estaba siempre cerrada, con llave, especialmente por la noche. Se acercó, con el corazón latiendo más rápido, y la cerró de golpe, asegurándola con llave. Pero cuando miró nuevamente hacia el vestíbulo, vio algo que la hizo detenerse en seco. En la esquina, donde la pared se encontraba con el suelo, una pequeña grieta se había formado. No era grande, pero suficiente para que, con la luz de la lámpara, se pudiera distinguir una sombra que se deslizaba suavemente a través de ella. Respiró hondo, tratando de calmar su mente. Lo había imaginado. No podía ser, pero en el momento en que apagó la luz para volver a su habitación, el sonido de un suave roce sobre las paredes llenó la casa. No era como el viento, ni el crujir de la madera. Era algo más, algo que estaba allí con ella, tan cerca como la sombra misma. Ana cerró la puerta de su habitación detrás de ella, pero el miedo no se disipaba. Estaba sola, en una casa familiar, rodeada por un bosque que la conocía desde niña. Sin embargo, las sombras en la esquina de la habitación parecían moverse, aunque no podía verlas. Solo sentía su presencia. El sonido de la lluvia cesó por un instante. Durante un breve momento, todo quedó en silencio. Pero cuando el viento comenzó a soplar nuevamente, la casa se llenó de murmullos suaves, como si los propios muros susurraran secretos olvidados. Sin embargo, no había respuesta para el misterio que rondaba la casa en el corazón del bosque. Era una noche tranquila, la luna llena se alzaba sobre el horizonte, bañando con su luz plateada el pequeño lago rodeado de altos pinos. El aire fresco de la noche estaba cargado con la fragancia de la tierra húmeda, mientras las hojas susurraban suavemente al ritmo del viento. La calma reinaba en el entorno, casi hipnótica, mientras el agua se mantenía perfectamente quieta,
como un espejo que reflejaba el cielo estrellado. El pequeño refugio de madera al borde del lago había sido el lugar de descanso de Laura durante los últimos 3 días. Había llegado sola, buscando el sosiego que solo la naturaleza podía ofrecerle. Cada mañana caminaba por el sendero que bordeaba el lago, y por la tarde se sentaba junto al agua, observando el horizonte y dejando que sus pensamientos se disolvieran como la niebla matutina. Sin embargo, en los últimos días, algo comenzaba a molestarla. No era miedo, no de inmediato, pero había algo extraño en la forma en que el lago reflejaba la luz de la luna. El agua, tan quieta como siempre, no parecía reflejar el paisaje de manera fiel. Las sombras sobre la superficie del lago no coincidían exactamente con la realidad. A veces, parecía que había algo más, una forma sutil, un movimiento inexplicable que se desvanecía en cuanto ella parpadeaba. Una tarde, al volver de una caminata, se detuvo junto al agua, mirando fijamente el reflejo del cielo estrellado. Todo parecía en su lugar, pero entonces lo vio. Una figura, delgada y alargada, que no correspondía a nada en el paisaje real, se movía suavemente sobre la superficie del agua. Laura parpadeó varias veces, y al hacerlo, la figura desapareció, dejando el reflejo del cielo perfectamente sereno. A pesar de su confusión, no sintió miedo, solo una extraña curiosidad. Decidió regresar a la casa, pensando que tal vez la fatiga de los días anteriores había afectado su mente, o quizás era el reflejo de un árbol o un pájaro que se había desviado en el agua. No pensó más en ello, pero la imagen del reflejo persistió en su mente durante toda la noche. Al día siguiente, mientras se preparaba para salir a caminar de nuevo, la puerta del refugio se cerró suavemente detrás de ella, como si una mano invisible la hubiera empujado. Laura miró rápidamente hacia atrás, pero no vio nada fuera de lo común. La sensación de ser observada la acompañó mientras caminaba a lo largo del sendero, pero la ignoró. Quizá, solo quizá, era la quietud del lugar lo que la hacía sentir tan consciente de cada pequeño sonido, cada movimiento, incluso el susurro del viento entre las ramas. A medida que avanzaba hacia el lago, notó que el agua estaba especialmente calma ese día, más de lo habitual. Como un espejo que no reflejaba nada fuera de sí mismo. El aire estaba tenso, como si el mundo se hubiera detenido por un instante, y entonces lo vio de nuevo. La figura, aunque más clara esta vez, flotaba suavemente sobre el agua, como si estuviera observándola. No era un reflejo normal, y la figura no parecía tener un cuerpo, solo una presencia, como si el agua hubiera capturado un suspiro del viento o un eco olvidado. Laura dio un paso atrás, desconcertada, pero su curiosidad la impulsó a acercarse. Sin embargo, antes de llegar al agua, algo cambió. La figura desapareció, y en su lugar, el agua comenzó a agitarse suavemente, como si algo estuviera moviéndose debajo de la superficie. Pero no había olas, solo un leve movimiento, un temblor de las aguas que era más difícil de ver que de sentir. Era como si el lago estuviera vivo, respirando, conteniendo algún secreto en sus profundidades. Respiró hondo, intentando calmarse. El aire fresco le dio algo de alivio, pero el misterio no se desvaneció. Caminó de vuelta al refugio, pero al mirar por la ventana al llegar, vio algo que la hizo detenerse en seco. A través del cristal, el reflejo del lago se veía distorsionado, como si las sombras sobre el agua no coincidieran con las formas de los árboles y el cielo. En lugar de la imagen familiar del paisaje, el reflejo mostraba una figura borrosa, flotando cerca de la orilla, donde minutos antes solo había agua tranquila. Laura cerró los ojos un instante, preguntándose si lo había imaginado, pero cuando los abrió, la figura seguía allí, inmóvil, en el reflejo. No podía ver con claridad qué era,
pero sentía que no debía acercarse más. Algo en su interior le decía que el lago no solo contenía agua, sino también algo más, algo que no quería ser descubierto. Pasaron los días, y aunque la extraña presencia en el lago continuó acechando los bordes de su conciencia, Laura decidió no volver a acercarse a la orilla. Mantuvo sus paseos por el sendero, disfrutando del aire fresco, pero siempre con una sensación de que algo la observaba desde las profundidades. La noche que decidió marcharse, el viento soplaba suavemente entre los pinos. Mientras cerraba la puerta del refugio detrás de ella, miró una última vez hacia el lago. La luna reflejaba su luz en el agua, pero, por un breve instante, vio algo más. La figura, ya más débil y difusa que nunca, parecía desaparecer por completo en el reflejo. Como si el lago, finalmente, hubiera decidido guardar su secreto para siempre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja suave, mientras el viento acariciaba las hojas de los árboles, creando una melodía sutil y apacible. El sendero que atravesaba el bosque estaba tranquilo, con la tierra húmeda bajo los pies de Elena mientras avanzaba lentamente. Había decidido tomarse un tiempo para ella misma, alejarse del ruido y la prisa de la vida cotidiana, y se había refugiado en una pequeña cabaña de madera, en medio de este bosque antiguo. Era un lugar apartado, donde los días parecían moverse con una lentitud reconfortante, y la noche caía como un manto suave, sin prisas. El aire, cargado de la fragancia de los pinos y la humedad del bosque, le llenaba los pulmones mientras caminaba. No era la primera vez que venía, pero siempre había algo en este lugar que la hacía sentirse completamente en paz. Cada rincón del sendero que la conducía hacia el claro del bosque, le resultaba familiar, como si el bosque le susurrara secretos a cada paso. Aquella tarde, después de pasar varias horas explorando los alrededores, decidió regresar a la cabaña. Aunque el entorno siempre le había dado una sensación de seguridad, algo se sentía diferente esa vez. El viento se había vuelto más frío y el sol, que antes se había puesto tranquilamente, ahora parecía apurarse, deslizándose rápidamente por el horizonte. Cuando llegó a la cabaña, la puerta estaba entreabierta, algo que no recordaba haber dejado así. Pensó en el viento, tal vez la había empujado, pero una sensación extraña la recorrió. Entró con cautela, y al instante, la atmósfera se sintió diferente. La luz cálida de las lámparas era acogedora, pero había algo en la quietud del lugar que le resultaba inquietante. Miró a su alrededor, buscando alguna razón para esa sensación, pero todo parecía en su lugar. Las viejas sillas de madera, el pequeño escritorio junto a la ventana, y la chimenea apagada, donde el fuego aún dejaba un leve resplandor de calor residual. Sin embargo, la tranquilidad del lugar no lograba disipar por completo la leve incomodidad que comenzaba a surgir en ella. Esa noche, después de cenar, Elena se sentó junto a la ventana. El bosque estaba oscuro, y el sonido de la lluvia comenzó a caer suavemente sobre el tejado. El crepitar del fuego en la chimenea era lo único que rompía el silencio. Fue entonces cuando, por primera vez, escuchó algo extraño. Un leve susurro, algo casi imperceptible, que parecía provenir del bosque. No era el viento, ni el sonido de las ramas moviéndose. Era más como una voz, o quizás más bien una serie de ecos, que se desvanecían tan rápido como llegaban. Elena se quedó inmóvil, escuchando atentamente, pero no volvió a oír nada más. Al principio pensó que era su imaginación, que el sonido de la lluvia había jugado trucos en su mente, pero el eco persistió en su cabeza. Había algo en su tono, algo que no podía identificar, pero que la llenaba de una inquietud suave pero constante. Decidió no darle demasiada importancia.
Se levantó y apagó la lámpara, y con la vista fija en el fuego, comenzó a sumirse en un estado de calma. Pero al cerrar los ojos, la misma sensación regresó, como si el eco del bosque estuviera ahí, justo en el borde de su conciencia. La lluvia seguía cayendo, incesante y relajante, mientras su mente se sumergía en pensamientos dispersos. Fue entonces cuando, por un breve instante, creyó ver algo moviéndose en el borde de su visión. Abrió los ojos rápidamente, pero no vio nada. Solo la oscuridad del bosque y las sombras que jugaban con la luz del fuego. Volvió a relajar sus hombros, respirando profundamente para dejar ir cualquier duda. Sin embargo, algo no se sentía del todo bien. El silencio de la noche era demasiado pesado, como si el mundo alrededor de la cabaña estuviera conteniendo el aliento. A la mañana siguiente, Elena decidió salir a caminar por el bosque, pensando que la quietud de la noche podría haberla afectado más de lo que pensaba. Al principio, todo parecía normal. El sol ya había comenzado a asomarse entre las copas de los árboles, iluminando suavemente el camino mientras los pájaros cantaban a lo lejos. El aire fresco la reconfortaba, y la sensación de paz regresaba con cada paso. Sin embargo, mientras avanzaba por el sendero, algo llamó su atención. En la distancia, entre los árboles, algo se movió. No fue un animal, ni una sombra común. Fue más bien un destello, una figura que apareció y desapareció en un parpadeo. Elena se detuvo, parpadeando, tratando de enfocarse. Estaba segura de haber visto algo. Un destello de luz, un movimiento fugaz, pero no había nada allí. Solo los árboles y la tranquilidad del bosque. Elena continuó caminando, pero el sentimiento de ser observada comenzó a invadirla. No era una sensación de peligro, sino más bien la conciencia constante de que algo, o alguien, estaba ahí, pero fuera de su vista. Al llegar a un claro, se detuvo frente a un viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos hacia el cielo. Decidió sentarse un momento, observando la vastedad del bosque que se extendía ante ella. El silencio que la rodeaba era profundo. De repente, en la quietud, escuchó el eco de lo que parecía una voz lejana, un susurro bajo y tenue que parecía venir de alguna parte del bosque cercano. No podía comprender las palabras, pero el tono le era familiar, como si estuviera buscando algo o a alguien. Los ecos de aquella voz se desvanecieron tan rápidamente como llegaron, y por un momento, todo quedó en un silencio absoluto. Elena se levantó lentamente, un poco confundida. La sensación de que algo la observaba aumentaba, pero ya no se sentía tan incómoda. Era como si el bosque mismo estuviera lleno de presencias sutiles, susurrantes y lejanas, pero sin intención de causar daño. Decidió regresar a la cabaña, pero el eco de esa voz, suave y efímero, siguió rondando en su mente. Esa noche, al igual que la anterior, Elena se acomodó junto a la ventana, mirando hacia el bosque. El viento había cesado, y la luna brillaba con fuerza, proyectando largas sombras a través de los árboles. Mientras la lluvia caía nuevamente, comenzó a escuchar el eco. No era claro, no era una voz directa, pero algo en ella sentía como si el bosque estuviera tratando de comunicarse, de transmitir un mensaje que no podía entender. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. El misterio del bosque, con sus ecos y sombras, seguía allí, en los límites de su comprensión. Pero en lugar de sentirse asustada, una extraña sensación de calma la invadió. El bosque no deseaba hacerle daño, simplemente deseaba ser escuchado, reconocido. Antes de quedarse dormida, Elena dejó una ventana entreabierta, permitiendo que el aire fresco del bosque entrara suavemente. En el silencio de la noche, con la lluvia y el eco del bosque acompañándola, se quedó tranquila.
Sabía que, por alguna razón, el bosque le ofrecía algo que no podía comprender completamente. Pero lo aceptaba, sin temor, solo con una curiosidad pacífica, consciente de que el misterio del bosque siempre estaría ahí, esperando a ser descubierto, pero a su propio ritmo. Era una tarde lluviosa de otoño, y Clara se encontraba en su coche, estacionado a un costado del camino, observando la casa abandonada que se erguía ante ella, aislada en medio del campo. El lugar siempre le había atraído, desde que era niña. Había escuchado historias sobre la casa, rumores que hablaban de voces extrañas, luces en las ventanas durante la noche, y la sensación de que alguien siempre estaba observando. Pero Clara, siendo una persona curiosa y algo escéptica, siempre había sentido que tales historias eran solo eso, historias. No le temía a los viejos edificios ni a sus sombras. El sonido suave de la lluvia golpeando el techo del coche la acompañaba mientras tomaba un sorbo de café. Decidió que ese día sería el adecuado para explorar la casa. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, solo polvo, telarañas y la sensación de abandono que impregnaba todo el lugar. Bajo la lluvia, caminó lentamente hacia la puerta de la casa. Las hojas caídas del otoño crujían bajo sus pies, y el viento hacía que las ramas de los árboles se movieran suavemente, creando una melodía que parecía cantar junto a la naturaleza. Al acercarse a la puerta, notó que el aire estaba extrañamente fresco, como si el edificio hubiera estado guardando el frío por años. La puerta de madera estaba medio abierta, y con una ligera presión, Clara logró empujarla. Un crujido sordo resonó en el silencio, como si la casa misma exhalara después de tanto tiempo cerrada. El aire dentro estaba cargado de un aroma viejo, a madera envejecida y humedad. Aunque la casa parecía completamente vacía, Clara no pudo evitar sentir una ligera presión en el pecho, una sensación de estar siendo observada. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, daban la sensación de que alguien había dejado el lugar rápidamente, sin tiempo para llevarse nada. Clara se adentró un poco más, sus pasos amortiguados por la alfombra vieja que cubría el suelo. La luz del día se filtraba débilmente a través de las ventanas rotas, creando sombras alargadas que jugaban con su imaginación. No era la primera vez que Clara exploraba lugares antiguos, pero algo en esta casa la hacía sentir incómoda. No había nada palpable, nada que pudiera señalar como una razón para esa sensación, pero el aire estaba cargado de una quietud que resultaba difícil de ignorar. Decidió subir las escaleras, que crujían con cada paso. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada uno de sus movimientos. A medida que subía, escuchó un susurro, un murmullo bajo, que parecía venir de alguna parte arriba, en la planta superior. Clara se detuvo, y por un momento, se preguntó si había sido solo el viento o el sonido de la casa envejeciendo. El susurro continuó, y Clara, empujada por una mezcla de miedo y curiosidad, subió con cautela hasta el piso superior. El pasillo estaba oscuro, salvo por un rayo de luz que se colaba por una rendija en la ventana. El murmullo parecía más claro ahora, y Clara se dio cuenta de que venía de una de las habitaciones al final del pasillo. No era un susurro común, parecía un murmullo profundo, casi como si alguien estuviera hablando, pero con palabras que no lograba entender. Cuando llegó a la puerta de la habitación, el sonido cesó de repente. Clara se quedó allí, observando la puerta cerrada, sin atreverse a abrirla de inmediato. Por un momento, todo quedó en silencio. Decidió entrar. Al abrir la puerta con lentitud, la habitación se presentó ante ella, con un aire pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. En el centro de la habitación había una vieja silla,
cubierta de polvo, y en la pared opuesta, un espejo antiguo que reflejaba la luz de la ventana. Sin embargo, al mirar en el espejo, Clara se dio cuenta de que no reflejaba su imagen. La imagen en el cristal era borrosa, como si estuviera empañada, pero al mirar con más atención, algo en el fondo del reflejo la hizo detenerse. Había una figura, un ser borroso y distante, que parecía estar observándola. No era su reflejo, ni la sombra de ella misma, sino algo distinto, algo que no debía estar allí. Clara retrocedió lentamente, sintiendo que el aire de la habitación se volvía más denso. El susurro regresó, esta vez más fuerte, como si la figura en el espejo intentara comunicarse con ella. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero decidió no huir. En lugar de eso, se acercó al espejo. Al hacerlo, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, de rostro indistinto, pero con una expresión triste, como si estuviera atrapada entre dos mundos. El corazón de Clara latía con fuerza, pero en lugar de miedo, sentía una profunda fascinación. La figura en el espejo parecía no ser malintencionada, solo perdida. Como si estuviera esperando algo. Clara no sabía qué hacer, y la figura, en un movimiento casi imperceptible, levantó su mano y señaló hacia la puerta. Sin saber por qué, Clara salió de la habitación, sintiendo que algo la guiaba, sin poder resistir la sensación de que debía seguir. El pasillo estaba aún más oscuro ahora, y el susurro de la figura se desvaneció a medida que avanzaba hacia el final del pasillo. La sensación de ser observada persistía, pero no era una sensación de peligro. Era como si la casa misma estuviera respirando junto a ella, pidiéndole algo. Al llegar a la última puerta, Clara la abrió sin vacilar. Dentro, había una antigua biblioteca, llena de estanterías cubiertas de polvo y libros olvidados. Sin embargo, lo que llamó su atención fue un libro en particular, colocado sobre una mesa en el centro de la sala. El libro estaba abierto, y las páginas, aunque viejas, no parecían estar dañadas. Clara se acercó y leyó las palabras escritas en la página. El eco de los recuerdos nunca se desvanece, solo espera ser encontrado. El susurro cesó por completo, y Clara sintió una extraña sensación de paz. El libro, el espejo, la figura en el reflejo, todo parecía tener un propósito. La casa, que alguna vez había sido solo un edificio vacío, ahora parecía viva, como si le hubiera hablado sin palabras. Con una última mirada hacia la biblioteca, Clara salió de la casa. La lluvia había cesado, y el cielo estaba despejándose, con las estrellas comenzando a asomar tímidamente. Se dio cuenta de que, aunque no comprendía completamente lo que había sucedido, había experimentado algo profundo, algo que la conectaba con la historia de la casa y sus secretos guardados. Y aunque nunca podría entender todo, sentía una extraña calma. El susurro, los ecos del pasado, siempre estarían allí, esperando ser escuchados. La tarde estaba tranquila, con el sol bajo y dorado reflejándose suavemente en las aguas del lago. Amelia se encontraba sentada en el muelle de madera, con los pies sumidos en el agua fresca, disfrutando de la paz que siempre había encontrado en ese lugar. La casa familiar, vieja y algo desgastada por el paso del tiempo, se erguía en el horizonte, rodeada por los altos pinos que crecían a orillas del lago. Había algo reconfortante en la forma en que los árboles se mecían lentamente con la brisa, dejando que sus hojas susurraran historias perdidas. El lago había sido su refugio desde que era pequeña, un lugar donde se sentía conectada con algo más grande, algo misterioso pero sereno. Aunque siempre había oído relatos sobre el agua, leyendas que hablaban de extrañas figuras que aparecían en las noches más oscuras, Amelia nunca les prestó mucha atención.
Ella sabía que la naturaleza podía ser desconcertante a veces, pero también sabía que el lago era su lugar seguro, donde la calma reinaba. Esa tarde, sin embargo, había algo diferente. El viento había cesado y el aire estaba inusualmente cálido. La superficie del agua, por lo general tranquila, se agitaba suavemente, como si algo se estuviera moviendo debajo de ella. Amelia observó el lago con una ligera inquietud. No era nada que pudiera identificar con certeza, solo una sensación, una ligera tensión en el ambiente. Decidió caminar por el sendero que bordeaba el lago, entre los árboles que se alzaban como gigantes silenciosos a su alrededor. El camino estaba cubierto de hojas secas que crujían con cada paso, y el silencio era absoluto, salvo por el leve murmullo del agua tocando la orilla. Mientras caminaba, algo en el agua captó su atención. Un movimiento sutil, una ligera ondulación que parecía surgir de un punto en el centro del lago. Amelia se detuvo y miró fijamente, pero no vio nada más. Con el corazón ligeramente acelerado, continuó su camino, sin darle demasiada importancia. Sin embargo, la sensación persistente de que algo no estaba del todo bien la acompañaba. El lago, que siempre había sido tan acogedor, parecía guardar un misterio en sus aguas. Por un momento, Amelia sintió que el silencio a su alrededor estaba cargado, como si algo, o alguien, la estuviera observando desde las profundidades. Al llegar a un rincón del lago donde los árboles se abrían y formaban un pequeño claro, Amelia se sentó en una roca a descansar. Allí, la vista era más amplia, y podía ver toda la extensión del agua, calmada y profunda. El sol, ahora más cerca del horizonte, proyectaba una luz cálida que se reflejaba en la superficie del agua, creando destellos dorados que parecían bailar sobre el lago. Pero mientras observaba, algo en el agua le hizo fruncir el ceño. En la distancia, cerca de la orilla opuesta, una sombra oscura emergió lentamente del agua. No era un reflejo, ni el movimiento de un animal. Era una figura alargada, como una sombra que se estiraba sobre la superficie, desplazándose de manera extraña, como si no perteneciera a este mundo. Amelia se quedó allí, inmóvil, mirando fijamente la sombra que parecía deslizarse suavemente hacia la orilla. El corazón de Amelia comenzó a latir con más fuerza, pero, en lugar de sentir miedo, sintió una extraña fascinación. ¿Era una ilusión de la luz? ¿O había algo en el lago, algo que nunca antes había notado? Mientras la sombra se acercaba, el agua comenzó a agitarse suavemente, creando círculos que se expandían lentamente. La figura continuaba avanzando, pero seguía siendo tan difícil de identificar como siempre. La sensación de estar siendo observada creció, pero aún no sentía pánico. Solo una inquietud profunda, como si el lago le estuviera susurrando algo que no podía entender. Finalmente, la sombra desapareció. El agua se calmó de nuevo, y la superficie volvió a ser tranquila. Amelia respiró profundamente, sintiendo que el aire, aunque fresco, parecía más denso que antes. No había rastro de lo que había visto. No había forma ni figura, solo el silencio y la calma del lago. Se levantó lentamente, aún mirando hacia el punto donde la sombra había estado. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero una parte de ella sabía que había visto algo que no podía ignorar. Al regresar a la casa, el sol ya se había puesto, y el cielo estaba cubierto por una capa oscura de nubes que parecía envolver el mundo en un manto de misterio. Amelia no podía sacudirse la sensación de que el lago le había mostrado algo más allá de lo visible, un eco de lo que se encuentra debajo de la superficie, esperando ser descubierto. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, el sonido suave de las olas chocando contra la orilla la acompañaba.
El viento había vuelto a levantarse, y las ramas de los árboles susurraban como si compartieran secretos entre sí. Pero lo que más le inquietaba era el recuerdo de la sombra, esa figura que había emergido de las aguas sin explicación alguna. Aunque no sentía miedo en su corazón, había algo en esa experiencia que la dejaba pensativa, como si el lago estuviera invitándola a entender algo más profundo. Algo oculto en las aguas que nunca podría desentrañar por completo. Antes de quedarse dormida, Amelia miró por la ventana, hacia el lago, ahora sumido en la oscuridad. El sonido del agua y el viento creaban una atmósfera de calma, pero una parte de ella sabía que el lago siempre guardaría sus secretos, esperando el momento adecuado para revelarlos. Tal vez la sombra era solo una ilusión, una reflexión de la luz, o tal vez no lo era. Tal vez, en las profundidades del agua, existía algo que solo se mostraba a aquellos dispuestos a escuchar el susurro del lago. Y así, mientras la noche caía sobre el mundo, Amelia se quedó dormida, con la sensación de que el misterio del lago seguiría flotando en su mente, como una corriente suave e interminable. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias de miedo. Necesitamos tu ayuda. Comparte estos relatos con tus amigos y seres queridos. Juntos, haremos crecer esta comunidad y traeremos más historias inquietantes para ti.